Perfecto. El presente webinar es de vital importancia, tal como lo decía Alejandra, ya que la implementación de los controles cambiarios nos afectan a todos. Aclaramos que los temas que van a desarrollar los expositores fueron seleccionados de las inquietudes que nos proporcionaron nuestros socios. Y les solicitamos que si tienen consultas, las escriban en el chat, y una vez que expongan todos los expositores, las vamos a ir leyendo para responderlas. Los primeros expositores, les pido si pueden silenciar, mutear todos los micrófonos. No decía, tuviese que es eso. ¿Vale? ¿Podrías mutearlos? Sí, ya lo estoy haciendo. Perfecto. Los primeros dos expositores son representantes del Banco Santander. Carolina Capurro es licenciada en Comercio Exterior de la USAL, se desempeña en el área de Técnica Comercio Exterior, es docente en la Universidad UCES. El doctor Luis de Marco, contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, se desempeña en el área técnica Comercio Exterior y es secretario de la Comisión de Comercio Exterior de la Asociación de Bancos Argentinos. Ambos van a exponer sobre la importancia de las normas cambiarias y sobre anticipos, prórrogas, cumplimiento de las importaciones por fraude, presentación del reglamento de activos y pasivos externos. Luis, Carolina. Hola, buenos días. Cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, doctora Karina, por presentarnos. Vamos a estar hablando con Caro en forma rápida, haciendo una breve presentación de nuestro banco, ¿no? De nuestro grupo económico Santander en todo el mundo, con representación en Asia, en China, ¿no es cierto?, en Shanghái. También está en Hong Kong el Banco Santander, con fuerte presencia, ¿no es cierto?, además de toda la presencia que tiene en Latinoamérica, Brasil, Argentina, en Estados Unidos, en México, y bueno, en Europa y Reino Unido, ¿cierto? Tiene Banco Santander Argentina, tiene 3 millones de clientes digitales 2.700.000. Es como decía en la presentación, es el banco privado más grande del país, con 408 sucursales y 8.812 empleados. Así que bueno, a los efectos de mostrarles un poco, ¿no?, el alcance del grupo en todo el mundo, ¿no es cierto?, presentamos brevemente este slide, y además que el banco tiene fuerte presencia también en comercio exterior, en su portal de Santander a nivel mundial. Tiene las relaciones comerciales que se pueden obtener de clientes que esperan comprar mercaderías y de clientes que esperan vender mercaderías que pertenecen a todo el grupo financiero en el mundo. Bueno, entendemos que por esta presentación empezamos nuestra charla con Caro, y básicamente lo que vamos a hablar son la importancia de las normas cambiarias, es decir, el efecto legal que tienen esas normas cambiarias en las nuevas restricciones impuestas al mercado de cambio a partir del 1 de septiembre del 2019, y luego vamos a hablar básicamente de los pagos anticipados de importaciones. Así que empezamos con Carolina, y después vamos a ir intercambiando para llegar en término al tiempo que tenemos previsto utilizar. Bueno, Caro. Gracias, Luis. Buen día a todos. Bueno, para ponernos un poquito en lo que es la situación de la norma cambiaria y cómo nace y cómo es que se establece, les contamos que la ley 24.144 da lo que es los lineamientos, la carta orgánica del BCRA, y le otorga a dicha entidad la facultad de ejecutar la política cambiaria y fiscalizar la operatoria de cambios.
El Banco Central de la República Argentina tiene o debe asesorar al Ministerio de Economía y también al Honorable Congreso de la Nación en todo lo que se refiere al régimen de cambios, y también tiene que establecer las reglamentaciones de carácter general que correspondan a este régimen. Además, debe dictar las normas, estas que tanto nos llevan de análisis y tiempo, que reglamentan este régimen de cambio y ejercer la fiscalización de su cumplimiento. O sea, debe velar por lo que es el cumplimiento de esa norma emitida desde el Banco Central. El mercado de cambios, como lo conocemos hoy, tal cual lo estamos viviendo, transitando, quedó establecido en el decreto 609 del 2019, y uno de los grandes puntos que establece este decreto es que las operaciones de cambio serán realizadas a un tipo de cambio que sea libremente pactado entre las partes y deberán sujetarse a los requisitos y a las reglamentaciones que establezca el Banco Central para cada operatoria. También el Banco Central establece los supuestos en los que el acceso al mercado de cambios por la compra de moneda extranjera, metales preciosos y las distintas transferencias al exterior requieran alguna autorización previa del Banco Central para ser girados, y lo faculta para establecer reglamentaciones que eviten la práctica y operaciones tendientes a eludir a través de la utilización de otro mercado, que es el de títulos públicos u otros instrumentos, lo dispuesto en este decreto. Claro, bueno, entonces tenemos en cuenta la importancia de las normas que dicta el Banco Central en materia monetaria y cambiaria. Está dado por ley, por una ley del Congreso de la Nación, el cual lo faculta a esto que contaba Caro, ¿no? Al atesoramiento de dictar las normas reglamentarias. Las normas reglamentarias que dicta el Banco Central sobre el mercado cambiario, ¿no? Sobre la divisa, sobre el dólar, que es el bien tutelado, el bien en el que el Banco Central trata de reservar, trata de defender sus reservas, ¿no es cierto?, con el ingreso de las divisas de exportaciones y con los pagos de importaciones de bienes y servicios, rentas y préstamos financieros e intereses. ¿Sí? Pero lo da por ley, ¿cierto? Es decir, nosotros que a diario estamos con el tema de las restricciones cambiarias, el Banco Central, las normas que dicta tienen carácter de ley, porque así se le ha otorgado en la carta orgánica del Banco Central. Bueno. Continuamos. Bueno, actualmente este mercado de cambios lo rige el texto ordenado, o sea, todas las normas que tenemos que tener en cuenta para acceder al mercado de cambios está en el texto ordenado de las normas sobre exterior y cambios, emitido el último comunicado con su número 7313 y las complementarias que salieron con posterioridad. Y principalmente esta norma contempla que las operaciones deben ser realizadas con la intervención de una entidad autorizada a operar en cambios, o sea, tiene que estar autorizado por el Banco Central para operar en cambios, la cual nos va a requerir información, o sea, los bancos vamos a requerir información y o documentación necesaria para que nos poder avalar el carácter genuino de esta operación y el correcto encuadramiento dentro de los conceptos también emitidos por Banco Central para el giro de divisas. La realización para cada operación de un boleto de compra o de venta de cambio, según corresponda, que tendrá carácter de declaración jurada este boleto, con todas las declaraciones que contenga, y los incumplimientos a la normativa se encuentran alcanzados por la ley del régimen penal cambiario, que seguramente ahora Luis nos va a contar qué es esta ley penal cambiaria y cómo nos alcanza. Y como ya también nos comentó Luis anteriormente, la obligatoriedad de ingreso y liquidación de divisas en los plazos estipulados por el Banco Central, tanto de los cobros de exportaciones de bienes y servicios, así también como la enajenación de activos no financieros no producidos. Claro. Bueno, acá, Caro, lo que la norma cambiaria, lo que dice que todas las operaciones de cambio se tienen que hacer ante entidades autorizadas a operar en cambio por Banco Central. Todas las operaciones de cambio.
el que la hace fuera de ese ámbito autorizado por Banco Central, comete una infracción penal cambiaria, porque las infracciones al, a la normativa cambiaria ¿eh? Están alcanzadas por el régimen penal cambiario, sin límite. Las inspecciones del Banco Central que tenemos a diario de todos los bancos, es decir, no tienen límite por bajo del cual no hay sumario penal. Una operación de $10, $5, $200 puede llevar un sumario penal cambiario. Porque esta es la importancia que le da la ley a la tutela de las divisas, que es el bien escaso. En Argentina históricamente fue escaso la disponibilidad de dólares, de divisas, para atender a sus pagos externos. Entonces esta ley hace que todo se tenga que hacer por banco. Las normas que dicta el Banco Central, si alguna de esas normas es infringida, están alcanzadas por la ley penal cambiaria. Y a partir de 2019, 1 de septiembre de 2019, es necesario la firma de un boleto por parte del cliente, ya sea en forma manuscrita o ya sea en forma electrónica. Hoy día el 99% de las operaciones que recibimos es en forma electrónica. Y además, lo que hace la norma es que no admite operaciones del mercado de cambios que se hagan por otros mercados, por ejemplo, títulos u otros. Por ejemplo, el tema de las criptomonedas hoy día, ¿cierto? Pero bueno, esta es la importancia para adentrarnos ahora en lo que vamos a ver que nos va a decir el Carlos. Continuamos entonces. Bueno, vamos a ver lo que son pagos anticipados de importaciones. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de pago de importaciones argentinas de bienes: los pagos de importaciones que cuentan con registro de ingreso aduanero, o sea, que cuentan con despacho, y pagos de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero pendiente. Estos no cuentan con despacho, son anteriores, los pagos anteriores a tener el despacho, y estos últimos están sujetos a un seguimiento según los plazos que emite la norma, que dispone la norma, para que demuestren ese ingreso aduanero, o bien, para traducirlo, presenten el despacho para demostrar que trajeron la importación. Los pagos de importaciones de bienes con registro de ingreso aduanero pendiente son los pagos anticipados al exterior a la fecha de entrega de los bienes por parte del proveedor del exterior, pagos a la vista contra la presentación de documento de embarque, pagos de deudas comerciales al exterior, operaciones en las que se cumplió la condición de compra pactada entre exportador e importador, y también cancelación de garantías comerciales. Bueno, esto, a ver, los pagos anticipados de importaciones es lo que más se ha incrementado, sobre todo en los últimos años 2020-2021, porque como el país no tiene financiación, todas las compras tienen que ser por pago anticipado, para que el proveedor pueda mandar la mercadería. Esos pagos anticipados están muy regulados por Banco Central, hay seguimiento por parte de los bancos y además hay una serie de requisitos que se debe cumplir, que ahora lo vamos a ver con Carolina, por medio del cual una cosa es pagar contra embarque y otra cosa es pagar anticipadamente. No es lo mismo pagar una mercadería cuando ya está embarcada o ya la mercadería está nacionalizada que pagar antes que el proveedor embarque la mercadería en la condición Incoterm pactada. Entonces, tengan en cuenta que el nivel de pagos de importaciones de bienes que estamos teniendo este año 2021, con una caída del 10% del Producto Bruto Interno, producto de la pandemia, está en el mismo nivel del año 2013. ¿Por qué? Porque los importadores adelantan sus pagos al exterior, adelantan sus pagos para poder protegerse y tener ya asegurada la mercadería en los meses que vienen. Entonces, la importancia hoy para todos los bancos que tenemos de estos pagos anticipados de importaciones de bienes. Hoy es el ítem que más lleva divisas al exterior. Acordate que por mes se está pagando 4.600 millones de dólares de pago de importaciones, es lo que es la cifra que muestra el Banco Central en el último mes, por
ya te digo, la necesidad de adelantar los pagos para poder asegurarte la mercadería y que no te quedes sin producción acá en el país. Y además, sobre todo, por la brecha que tenemos, ¿no es cierto? La brecha entre el dólar con liquidación o el dólar informal y el dólar oficial, hoy están en alrededor del 86%, 100 a 180 aproximadamente. Así que imagínate la importancia de poder acceder al dólar a 100 pesos, ¿no es cierto? Que lo haces con este mecanismo. Así que bueno. Continuamos. Los requisitos para el acceso al mercado de cambios para estos pagos anticipados es que los plazos realizados quedarán alcanzados por el seguimiento de estos pagos de importaciones con registro de ingreso aduanero. La entidad por el cual se cursó el pago es la entidad encargada de dicho seguimiento y luego va a efectuar el registro correspondiente en el CEPAINPO cuando este anticipo quede regularizado. Documentación de compra de bienes al exterior donde se exige el anticipo, o sea, tiene que figurar en la documentación que el del exterior exige el pago anticipado parcial o total con anterioridad a la fecha de entrega de los bienes, detalle de los bienes a importar, la condición de compra pactada, plazos de entrega y la condición de pago. El beneficiario del pago sea el proveedor del exterior y la venta de las divisas será cursada con débito en cuenta de los clientes en entidades financieras locales por alguna de las modalidades de los medios de pago conocidos en el mercado. Bien, te hago una consulta, Caro. Vos hiciste contado con liquidación, ¿no es cierto?, en los últimos 3 meses. Es decir, liquidaste un título contra dólares, ¿no?, en el país, o transferiste al exterior títulos valores, o hiciste canje de títulos valores por cualquier activo externo en el exterior, ¿no es cierto?, en los últimos 3 meses. ¿Vos podrías ahora ingresar al mercado de cambio para hacer un pago anticipado? Primero, no tenías que contar que había hecho contado con liqui, Luis, era una cuestión entre nosotros dos. Pero ahora que me lo haces acordar, ya que me lo haces acordar, no voy a poder realizar este pago anticipado de importación por haber realizado esa operación de venta de títulos contra moneda extranjera. No podés hacer operaciones de títulos 90 días antes, de títulos, de liquidar títulos contra dólares 90 días antes de ingresar al mercado de cambio. Y además tengo otra consulta, Caro. Yo sé que vos tenés dinero en el exterior, declarado y pagando los impuestos de bienes personales en el país, pero tenés $250.000 en una cuenta a la vista en un banco del exterior. ¿Podés acceder al mercado de cambio? Tampoco voy a poder realizar este pago anticipado de importaciones de bienes que quería realizar en estos días, si no es que lo pago con esos 150.000 en realidad, porque hasta 100.000 puedo tener. O sea, o pago del exterior o ingreso los fondos, estos 150.000, a una cuenta a la vista y ahí tengo acceso. Pero si mantengo mi posición en el exterior de 250.000, no voy a poder hacer este pago anticipado desde Argentina. Claro. Entonces, además de todos estos requisitos que está mencionando Caro, además se suman que no podés hacer operaciones de títulos antes y después, por 90 días antes y 90 días después, y no podés tener en el exterior más de $100.000. Y además, todas tus tenencias en moneda extranjera local tienen que estar en cuentas a la vista, en bancos. No podrías acceder al mercado de cambio si tenés la plata en una caja de seguridad, por ejemplo. Bueno, seguimos. Bueno, tener en cuenta que en ese boleto que tenía carácter de declaración jurada va a haber muchas normas que implican estos pagos. Una de ellas es los plazos de nacionalización. Tengamos en cuenta que bienes de capital son 270 días corridos a la fecha del boleto de cambios, o sea, a la fecha del pago al exterior, para demostrar el ingreso al país de estas mercaderías, para traer el despacho ante los bancos y regularizar ese pago anticipado, y en otros bienes son 90 días corridos desde la fecha del boleto. En caso de que el proveedor exterior sea una contraparte vinculada o se necesiten plazos mayores que estos 90 o 270 días, hay que ir a conformidad previa del Banco Central antes de acceder al mercado de cambios. Porque por normativa del Banco Central,
así se dispone que no se pueden hacer pagos anticipados a empresas vinculadas sin conformidad previa, ni se pueden hacer pagos que vayan a llevar más tiempo de nacionalización que los plazos establecidos por Banco Central. Y también tengamos en cuenta que el banco analiza la razonabilidad del pago que va a realizar el cliente, considerando la actividad importadora de los clientes en los últimos años, o bien en los planes de negocio que nos presenten para cursar la operación. Perfecto, bueno, es la cantidad de requisitos que hay para poder sacar un pago anticipado, ¿no? Bueno, Avancemos entonces. También tengamos en cuenta que si el cliente es una persona jurídica y está constituida dentro de los 365 días, no puede tener demoras en CEPAINPO por más de 5 millones. El cliente no tiene que registrar situación de demora en la regularización de pagos con registro de ingreso de enero pendiente realizados a partir del 2/9 para poder acceder a este pago anticipado. No puede tener un sumario o condena en materia penal cambiaria. Debe contar con una SIMI en estado de salida del bien que quiere pagar. Se requerirá conformidad previa para los bienes suntuarios detallados en la 7201 con las posiciones arancelarias que allí dispone, y se deberá verificar que el cliente tenga cupo por la comunicación 7030 y complementarias, que más adelante veremos qué es este cupo a detalle, y tener en cuenta que ya lo nombramos, pero lo profundizamos y ahora seguramente Luis nos va a contar mejor, que la definición de proveedor, o sea que se considera proveedor del exterior a quien ha emitido la factura comercial en el exterior. claro. Bueno, acá ahí Carito decía la SIMI, la SIMI, si no tenés una SIMI en estado de salida, no podés pagar anticipadamente, por eso hay tantas restricciones para las emisiones de la SIMI. En agosto se redujo muchísimo las aprobaciones por parte de la Secretaría de Comercio y además lo más importante es que tenés que pagar al proveedor, no le podés pagar a un tercero. El pago anticipado tiene que salir al proveedor. ¿Qué es el proveedor? El que emite la factura, el que emite la factura en el exterior, el cual le va el pago anticipado de las mercaderías. ¿Mm? Bueno, seguimos, ¿no? Creo que es la última. Sí, el seguimiento de estos pagos anticipados, una vez que los hacemos, las entidades financieras por las que se cursaron son las encargadas del seguimiento de estos pagos y las que van a hacerle acordar o le van a recordar al cliente que tiene que traer el despacho para poderla regularizar. En caso de que eso no suceda en los plazos establecidos por el central, el banco va a tener que denunciar tal situación ante el Banco Central, o sea que ese pago no ha sido regularizado en los plazos establecidos. Y tengamos en cuenta que aunque sea una sola la operación que genere demora en el CEPAINPO, ya inhabilita a los clientes a efectuar pagos anticipados de importaciones, ¿sí? No Claro, así para efectuar pagos contra embarques. claro. Por ejemplo, Carito, viste que vos trajiste, en febrero trajiste hiciste un pago anticipado de una mercadería y todavía no nacionalizaste la mercadería, ¿no? ¿Podés hacer un pago anticipado? Me agarró justo el corte del canal de Suez, después no me trasladaron a mercadería, me quedó varada, pero ahora no puedo hacer pagos anticipados. Estoy tratando de regularizar la operación si es que ingreso a la mercadería o ver qué hago si puedo traerme de nuevo las divisas. Estoy viendo con la Claro, contraparte. claro, porque el banco de seguimiento que sacó el pago al exterior, informó en la CEPAINPO del Banco Central que Carito no había traído la mercadería. Pero claro, tiene una modalidad para poder regularizar eso, ¿no es cierto? Que es pedir ¿qué se pide? Claro, Una prórroga. exacto, Claro, pide una prórroga, te la pueden dar hasta 365 días del acceso al mercado de cambio, eh, eh, demostrando y argumentando que por una situación ajena a la voluntad del importador, se produjo la demora en la importación de la mercadería. Y el banco de seguimiento te puede dar hasta 365 días para poder regularizar. Y Caro entonces puede seguir
sacando pagos anticipados. Como decía Caro, si tenés una demora en Cepaimpo, podés pagar contra el embarque ya efectuado. Ahí necesitas que te embarquen para poder pagar, ¿sí o no? Así que bueno, creo que llegamos al fin. Para poder regularizar, cuando traigas el despacho a plaza, al banco de seguimiento, la factura comercial y el conocimiento de embarque, lo presentas en el banco de seguimiento, esa documentación, y de esa forma el banco de seguimiento te da por cumplido el pago anticipado al exterior, o pago a la vista, o pago sin despacho. En bienes, otros bienes tenés 90 días para hacer la nacionalización de las mercaderías, y en bienes de capital hasta 270 días, siempre de la fecha de acceso al mercado de cambios. Bueno. Muchas gracias a todos. Ya terminamos acá con Caro y dejamos... Muchísimas gracias, Luis y Caro. A continuación va a exponer el representante del banco HSBC, el doctor Fernando Pisauri, es contador público nacional por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, especializado en marketing internacional, comercio exterior, derecho a la integración económica, desarrollo directivo en la USAL y AIAE. Lleva 19 años desempeñándose en la banca internacional corporativa. Desde el año 2008 se ha vinculado al comercio internacional asesorando a compañías en materia de productos estructurados, financiamiento, cobros y pagos internacionales. Forma parte del actual equipo del HSBC en charlas y seminarios de actualización normativa del Banco Central y marco operativo para clientes corporativos. Va a exponer sobre pagos entre empresas vinculadas, servicios, deudas comerciales anteriores al 30 de junio del 2020 y deudas financieras. Fernando. Bueno, un placer. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Hola, perfecto. Sí. Bueno, listo. No estoy viendo tanto la pantalla por la presentación, que me ocupa bastante. Un placer estar con todos ustedes. Gracias, Karina, por presentarme. Yo soy de escasa presentación en cuanto a slides. Me gusta más hablar y compartir con la gente, así que me van a escuchar relatándoles un poquito cómo va toda esta historia de este tema hermético, complejo y angustiante sobre el que me toca participar y comentarles. Así que bueno, les voy a ir contando de a poquito el cuentito. Obviamente que siempre después estamos todos disponibles para poder aclarar todas las dudas y consultas que tengan. Haciendo caso a que el tiempo es breve, voy a procurar articular la menor cantidad de palabras posibles para ser lo más concreto que se pueda. A ver, uno de los primeros temas que me invitaron a compartir tiene que ver con los pagos a empresas vinculadas. Como decía recién Karina, yo vengo desempeñándome hace bastantes años en el sector corporativo, y este es uno de los temas centrales que consultan las empresas, especialmente las empresas de capitales extranjeros o que son hijas de casas matrices, ¿sí? en el exterior. Y esta temática de las empresas vinculadas es uno de los temas centrales, especialmente en todo lo que tiene que ver con el trap cash, o sea, el efectivo que ha quedado atrapado en la Argentina sin tener canal de salida. Esta temática de las empresas vinculadas, uno de los principales puntos donde se reguló ya fue, como decía recién el doctor Di Marco, a partir de que sale el 1 de septiembre la comunicación A6770, en uno de los puntos de esta primera reactivación, ¿sí? del mercado único y libre de cambios controlado. Uno de los artículos establece, ¿sí? que se requerirá, entre otros casos, autorización previa del Banco Central para acceder a hacer pagos a empresas vinculadas. Es decir, no están autorizados directamente los pagos de servicios, hablando en principio de servicios a empresas vinculadas sin autorización previa del Banco Central. Y esto hoy, excepto algunas excepciones que voy a comentar en los próximos minutos, con articulaciones nuevas que permite el Banco Central, seguiría en las mismas condiciones para lo que es la temática de servicios.
En ese momento, cuando salió la comunicación 6770 para los pagos a empresas vinculadas, en lo que es importación de bienes también, se había puesto un cupo de aproximadamente, eran 2 millones de dólares, si no me equivoco, y vos tenías acceso al mercado de cambios por un total de 2 millones de dólares en todo el sistema financiero mensual para poder ir cancelando, honrando las deudas que tenías acumuladas en tus pasivos comerciales con las empresas vinculadas. Eso después, por otras normas que salieron, ya perdió sentido, digamos, y quedó sin efecto. Pero bueno, el tema central acá, en lo que es empresas vinculadas en materia de servicios, es que hoy, si vos querés pagar management fees, regalías o cualquier concepto a una empresa vinculada, en principio tenés que presentar un expediente ante Banco Central e ir por la autorización previa. Sí, esto es algo que varios de ustedes como representantes de distintas organizaciones seguramente vienen viviendo desde septiembre de 2019 a través de las diversas presentaciones que van haciendo con sus respectivos bancos. Voy a avanzar sobre el tema de las empresas vinculadas porque es harto complejo, ¿sí? En algunos aspectos que voy a ir mencionando. Pero bueno, tengan presente que lo que tiene que ver con el pago de importaciones, ¿sí? a empresas vinculadas, eso está habilitado y hoy no estaría teniendo, digamos, ningún tipo de restricciones. Estamos hablando de importaciones de bienes, sacando y dejando de lado la temática de los servicios. Acá ya avancé un poquito sobre el tema de servicios, es el gran tema, ¿sí? Siempre es uno de los grandes temas, ¿no? El gran tema que se plantea en materia de acceso al mercado único y libre de cambios, ¿sí? Más allá de lo que es servicios a empresas vinculadas, que iría por este proceso de autorización previa, en lo que es el resto de los servicios, el Banco Central está bastante exigente, especialmente porque hay un punto del texto ordenado en donde se nos pide a los bancos y a todos, ¿sí? Porque las normas del Banco Central son públicas, son para todos, que para poder acceder o dar acceso al pago de un servicio tiene que haber un acuerdo previo entre partes. Y este es un tema que quizás en un principio estábamos todos un poco más laxos, pero ya desde el año pasado, noviembre, diciembre, el Banco Central empezó a poner un poco más el ojo y la persistencia en estos temas. Y hoy es muy importante que ustedes, cada vez que tengan que acceder para pagar algún tipo de servicio prestado por un no residente, puedan tener de alguna manera contractualizada esa operación. Es decir, tienen que tener un acuerdo previo entre partes con las firmas correspondientes, en donde figuren las partes que están interactuando en esta transacción, un plazo de validez, de vigencia para ese acuerdo previo entre partes, un tarifario que permita atar esa operación con la respectiva o respectivas facturas comerciales, ¿sí? Y que tiene que estar debidamente firmado, o por lo menos tener con algún tipo de documento, estilo una orden de compra, ¿sí? O de pedido con toda la información necesaria para poder atar con las facturas. Este es un tema bastante recurrente, ¿sí? Porque el Banco Central se está fijando y muchísimo. Es decir, gente, en resumidas cuentas, no podemos seguir operando solamente con facturas, ¿sí? Tenemos que tener bien armadito el legajo, porque como decía recién también el doctor Di Marco, las inspecciones del Banco Central son recurrentes y los inspectores habitan dentro de los bancos y van haciendo revisiones diarias de distintas temáticas, distintos conceptos, ¿sí? Ese es un tema central en materia de el acceso a servicios. Y algo que también como parroquial me animo a utilizar este foro para compartir, es que especialmente en materia de servicios, por favor tengan mucho cuidado con el tratamiento impositivo que le dan a los servicios, porque habitualmente lo que más observamos es que tienen inconsistencias o errores en lo que tiene que ver con la aplicación de los beneficios de la doble imposición internacional, ¿sí? En cuanto a la documentación respaldatoria, contar con la Resolución General 2228 debidamente intervenida y con plazo de vigencia, que esté bien informado el artículo que están invocando a la hora de tomar tal o cual exención o reducción impositiva. Bueno, distintas cuestiones que vamos viendo en el diario, ¿no? En el a diario. Ahora voy a avanzar un poquito más sobre eso. Estoy haciendo como la introducción dentro de los 15 minutos que tengo. Y después, en temática de
deudas comerciales anteriores al 30/6 de 2020, luego mi colega de ICBC va a avanzar sobre temas que tienen que ver con esto porque es el cálculo del cupo. Todo lo que sea, ustedes saben que después de la 6770 salieron una serie de normas y por allá por abril-mayo, ¿sí?, del año 2020 sale una nueva norma muy potente, muy fuerte del Banco Central, que es la comunicación A7030. Y esta comunicación lo que hizo de alguna manera fue poner una nueva restricción, ¿sí?, a el acceso al mercado de cambios para el pago, ¿sí?, de deudas, ¿no?, de deudas comerciales. Entonces, lo que dijo ahí, esto solamente digo 2 palabras porque después va a continuar una colega con esta temática, es que vos no vas a poder acceder al mercado de cambios, ¿sí?, para pagar deudas de importación que tengas, ¿sí?, si en el total de las importaciones que vos registraste con registro de ingreso aduanero a partir del 1 de enero del año 2020 hasta el día inmediato anterior al acceso, a pedir el acceso al mercado de cambio para hacer tu pago, menos el total de todo lo que viniste pagando, imagínense que para ese entonces las empresas venían pagando dentro de la disponibilidad de liquidez que tenían todo lo que les tenían pendiente, ¿sí?, o que en la medida que iban teniendo cash flow. Pasó en muchos casos que esos pagos fueron más que el total de importaciones registradas en ese corte desde el 1 de enero de 2020. No hace falta que lo explique mucho, lo vienen viviendo y lo han vivido en carne propia. Entonces, ahí se puso un límite para el acceso, que es el famoso cupo del que van a hablar en unos minutos. Y empezaron también estos temas de cómo voy haciendo para aplicar o para reasignar a la hora de pagar la deuda que tengo con el exterior, si voy a por la deuda vieja o voy a por la deuda nueva, o cómo voy articulando eso con mis proveedores del exterior, ¿sí?, de tal manera de organizar mi cash flow. En materia de todo lo que es deuda comercial anterior después salió otra norma, ¿sí?, que va a, no importa ahora tanto los números, ¿no?, sino más que nada el cuentito y qué es lo que podemos o no podemos hacer, que te decía que a partir de el 1 de julio de 2020, dice en realidad 1 de julio de 2020, aquella mercadería que no hubiese arribado todavía a zona primaria aduanera o que no estuviera embarcada, ¿sí?, nuevas operaciones, tendrían acceso al mercado de cambios para las cancelaciones respectivas libres de este cupo. Y es más o menos un poquito la historia que estamos contando ahora, ¿no? ¿En qué estamos? O sea, hoy tenemos cierta libertad dentro de las restricciones que hay para poder pagar nuestras acreencias con el exterior. Y sigue vigente este tema del cupo para la deuda vieja. ¿Qué les va pasando a ustedes con las entidades financieras y en términos generales para poder acceder al pago de deuda vieja? Que en noviembre del 2019, cuando se reactiva o se empieza a informar nuevamente CEPAINPO, el sistema de seguimiento de pago de importaciones, hoy los bancos necesitamos de alguna manera chequear ese saldo pendiente de esos despachos de importación que figuran en CEPAINPO a partir de noviembre de 2019, ante lo cual el acceso al mercado de cambio para cancelar deuda anterior, deuda vieja, siempre va a requerir, ¿sí?, de determinadas condiciones, revisiones, de verificar, como siempre, ¿no?, la legitimidad de esta deuda, etcétera, etcétera, y el resto ya es historia que ustedes vienen conociendo porque vienen trabajando con todos nosotros. Y ahora voy a atar con el tema de deuda financiera cuestiones que quedaron pendientes, de mucho más que hay, ¿no?, para decir de esto. Quiero ir a lo central, en lo que es las deudas financieras. Otro punto que tenemos que tener acá en cuenta, la deuda financiera hay que dividirla en 2 partes. Una parte es la deuda financiera que ustedes pueden tener con contrapartes vinculadas, ¿sí?, con casa matriz, por ejemplo, y esa deuda financiera, ¿sí?, las deudas que ya venían de antes, el capital de esa deuda hoy está frisado por lo menos hasta el 31 de diciembre de este año y no tienen acceso para cancelar cuotas de capital, sí cuotas de interés. El resto debería de ir oportunamente a consulta previa del Banco Central, ante lo cual el Central en 48 o 72 horas les otorga un expediente de seguimiento. Pero sí se pueden pagar los intereses. Ahora bien, ¿qué pasa o qué pasó en su momento el año pasado con la deuda financiera que tenían con otras entidades financieras del exterior o con terceras partes? Estoy hablando de deuda con el exterior siempre, ¿no? Sale una norma, ¿sí?, la comunicación A7106 en su punto 7, que les estableció, les indicó que para poder cancelar deuda financiera por montos de pago mensual superiores al $1.000.000, si tenían una cancelación fuerte, iban a tener que presentar un plan de reestructuración al Banco Central,
¿sí? Esto era por vencimientos al 31 de marzo de 2021. Un plan de reestructuración del Banco Central de esa deuda, pudiendo acceder para cancelar el 40% de lo adeudado y el 60% restante se iba a tener que, digamos, reconfigurar, ¿sí? Reprogramar en una vida promedio no menor a 2 años para su amortización durante los siguientes 2 años. Hubieron varios casos de estos, varias presentaciones de planes de reestructuración. Hoy hay una norma posterior, 7230, que sube a 2 millones el cupo para pagar cuotas mensuales de esta deuda en todo el sistema financiero y que propone, ¿sí? Justamente nuevamente la presentación de este plan de reprogramación, ¿sí? Para los vencimientos que operan hasta fin de año. Y han habido varias presentaciones y varias reestructuraciones. Esto es deuda con terceras partes no vinculadas. Por eso es que siempre la deuda financiera hay que verla por dos lados. ¿Qué es lo que pasa con la deuda con mis vinculadas o casa matriz? ¿Y qué es lo que pasa con toda la deuda que no es con empresas vinculadas? Son dos tramos distintos. Y después fueron saliendo normas variopintas que tuvieron que ver con aspectos o planes de flexibilización del Banco Central, ¿sí? Con respecto a lo que es tomar nueva deuda. Entonces van a ver que salieron, yo armé una línea de tiempo, acá les había armado, no la seguí fiel a mi forma de ser, pero fueron saliendo distintas normas como la 7123, en donde permitía, ¿sí? Ante el ingreso de nuevos capitales o nueva deuda financiera para aplicar bajo determinadas condiciones como proyectos de inversión que mejoraran la infraestructura del comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. La norma se expande muchísimo sobre todo eso, dando bajo ciertas condiciones el acceso para la cancelación o repatriación de esos capitales, aplicando PROCID de exportación, ¿sí? Y después salieron otras normas que dieron distintas posibilidades. O bien, si hoy tomás un nuevo endeudamiento financiero con una contraparte vinculada, con una vida promedio no menor a 2 años, tendrías, en las condiciones de hoy, acceso al mercado de cambios para repagar esas cuotas de capital e interés. Es decir, todo esto que les comento es una historia, hay mucha regulación, hay que ver siempre los casos puntuales, por eso les recomiendo ver con el banco, con su especialista en comercio internacional, cuál es el caso, cómo lo van a encuadrar, bajo qué punto, bajo qué norma, porque somos nosotros de alguna manera los que tenemos este acervo de conocimientos que tiene que ver con el marco regulatorio para ayudarles a ustedes a encuadrar las operaciones que quieren hacer. En materia, no quiero dejar de mencionar, creo que después va a estar eso por ahí, pero en materia de lo que es cancelar deudas viejas, ¿sí? Deudas comerciales, hay un par de normas, a mí me tocan mucho porque estoy trabajando con el segmento corporativo, entonces tengo esas consultas y estos casos todo el tiempo. Hay una norma que es la comunicación AD 7301 que salió hace un tiempo, que ustedes la conocen como la norma de la certificación de incremento de exportaciones. Y voy terminando con esto. Aquellas empresas que pueden reflejar un incremento real de exportaciones, valor FOB en el año 2021, comparado con el total de las exportaciones que registran en Secoexpo, valor FOB en el año 2020, van a poder pedir a su entidad financiera un certificado, ahora les doy las condiciones, de incremento de exportaciones que no va a poder superar esa diferencia o el 30% del valor FOB de todas las exportaciones del 2020, y eso le va a aplicar un porcentual, 10, 15, 5%, de acuerdo al punto por el cual ustedes generan las exportaciones, y estos puntos 7 y todos sus incisos del texto ordenado en materia de exportaciones, ¿sí? ¿Para qué van a poder aplicar eso? Para poder pagar y tener acceso al mercado de cambios, para cancelar deudas que requirieran en su momento consulta, o que requieren hoy día consulta previa del Banco Central. No tienen que tener incumplidos, hay determinadas condiciones que establece la norma, es bastante complejo. También ahí siempre consulten con su banco, ¿sí? Con el especialista de comercio exterior. Yo tengo varias de estas consultas por el segmento con el que trabajo. Y después también, otra de las flexibilizaciones que sacó el Banco Central es la comunicación A7348, que te permite cancelar deudas comerciales, servicios o importaciones que requieran de consulta previa al Banco Central, ¿sí? También bajo ciertas condiciones, como por ejemplo el obtener un nuevo endeudamiento cross-border con el exterior, con una vida promedio no menor a 2 años y en donde van a poder aplicar hasta un cupo de $5 millones en total, ¿sí? También tiene sus condiciones, hay cosas que hay que ver y para lo cual van a requerir eventualmente de asesoría.
Gente, a ver, hay muchísimo que podría llegar a comentar, ¿sí? Me parece que esto es básicamente lo central, obviamente que después estoy a disposición para cualquier consulta que pueda surgir en esta materia, ¿sí? Bueno, Cari, Muchísimas gracias, espero haber sido Fernando. claro. Ahí espera que voy a hacer el pasa a Ale, Súper expeditivo. que la voy a A buscar continuación, a Ale. a Acá Delfina. está. A continuación, No, pero Alejandra, ¿no? Sí, está bien. no, sí. A continuación va a exponer la representante del banco ICBC, Delfina Fariza. Es técnica superior en comercio exterior de la Fundación ICBC y licenciada en comercio internacional de la Universidad de La Matanza. Se ha desempeñado durante 11 años en atención y asesoramiento normativo de comercio exterior a clientes, principalmente para la banca corporativa. A partir de mayo de este año, ocupa el cargo de jefe de productos de comercio exterior, asistencia al área comercial y operativa del comercio exterior. Va a exponer sobre el cálculo de cupo, excepciones y ampliación. Muchas gracias, Cari. Buen día Delfina. para todos. Como mencionó Karina, el tema que vamos a tratar a continuación es el famoso cálculo del cupo, que sabemos que trae más de un dolor de cabeza a todos, y sus posibles excepciones. Como mencionaron Carolina y Luis, además de tener que cumplir con toda la normativa que exige para cada concepto en particular de pago de importaciones, dentro de las disposiciones complementarias para pago de importación, el Banco Central, perdón, ¿quieres, Ale, avanzar así sirve de apoyo para todos visualmente? Bárbaro. Dentro de las disposiciones complementarias, el Banco Central establece que se requiere conformidad previa para pagar importaciones o cancelar deudas originadas en importaciones de bienes, a excepción de que se cuente con cupo disponible o que se amparen en alguna de las excepciones vigentes en la norma para este cálculo del cupo. Y entonces, ¿qué es el cupo? ¿Qué es el famoso cupo? Como muy general, un lineamiento muy general, muy macro, se puede considerar que son todos los despachos oficializados a titularidad de la empresa a partir del 1 de enero del 2020, menos todos los pagos cursados en el mercado a partir de la misma fecha, enero del 2020. Y después fueron agregando una serie de situaciones particulares que fueron contemplando a fin de tener una suerte de ajuste sobre el cálculo. Una vez que se realiza ese cálculo, el monto disponible es lo que se puede girar para pagar importaciones. Si queremos avanzar, Ale, por favor. Y ahora sí, entrando más en un detalle minucioso de cómo arribar al monto que se puede pagar por tener cupo disponible, se deben considerar todos los despachos a titularidad de la empresa que fueron oficializados entre el 1 de enero del 2020 y el día previo al que se requiere el acceso al mercado, por los cuales se tuviera acceso. Es decir, por ejemplo, no se debe considerar aquellos despachos que tuvieran algún tipo de ventaja por la cual fuera sin valor comercial, como los exponentitonerosos. Sí se puede considerar aquellos despachos que están relacionadas a mercaderías que fueron vendidas a terceros previo a la nacionalización. Y este es un punto importante para aquellas empresas que hacen ventas en zona primaria aduanera. Hoy el despacho no está a su titularidad, pero el Banco Central lo contempla y ellos toman conocimiento de esto a través de un régimen informativo que las entidades utilizan e informan al Banco Central. Y la tercera consideración importante a tener en este punto son que todos los despachos que son oficializados a partir del 7 de enero del 2021, el Banco Central estableció que si tienen posiciones arancelarias, por ejemplo, de bienes suntuarios u otros grupos de bienes para los cuales establece un plazo mínimo para poder acceder al mercado de 90 o 365 días,
recién se pueden considerar estos despachos una vez que haya transcurrido ese plazo. Es decir, nuevamente, que se tuviera acceso al mercado. Luego, lo que se deben adicionar al cálculo son todos los pagos cursados a través de las excepciones, que más adelante vamos a ver en detalle cada una de las excepciones, que son, bueno, pago de mercadería embarcada o arribada a partir del 1 de julio del 2020, cancelación de deuda comercial con una agencia de crédito o entidad financiera del exterior, pagos del sector público, pago de medicamentos ingresados a través de solicitud particular por el paciente que es beneficiario de las coberturas médicas, pago sin registro de mercadería asociadas al tratamiento del COVID, y pago de deuda comercial con certificación de aumento de bienes para el año 2021. Una aclaración importante, y para que se entienda el cálculo, estos pagos cursados a través de excepciones se deben introducir al cálculo de cupo, y es uno de lo que mencioné, una suerte de ajuste, porque si no los introducimos como un monto positivo en el cálculo, si ustedes pagan solamente por las excepciones, al después considerar todos los pagos al exterior, si pagan por excepción, generaría un efecto negativo sobre el cálculo. Entonces se introduce como monto positivo todo lo que hayan cursado por excepciones para que genere un efecto neutro. Luego se debe tener en consideración también aquellos pagos que se hayan cursado a partir del 6 de julio del 2020, que se corresponden con envíos por courier o solicitud particular, embarcados o arribados a partir del 1 de enero del 2020, idem, el caso anterior, como los courier y la solicitud particulares no tienen un despacho, justamente se lo contempla como un monto positivo para que genere el efecto nuevamente neutro al considerar el pago. Idem caso aquellos bienes que son donados al Ministerio de Salud de la Nación, al ser donados y obviamente no tener el despacho a su nombre, también se los considera acá entonces para que genere el efecto neutro. Y luego se deben restar todos los montos pendientes de regularizar por pagos de importación cursados a partir del 1 de septiembre, entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019, y acá un parroquial, y que también va a ser necesario para ustedes, los pagos deben ser regularizados. Entonces, estos pagos que estén pendientes de regularizar, si no los regularizan, les va a generar un efecto negativo en el cálculo del cupo. Y bueno, y luego, como ya mencioné antes, tienen que tener en cuenta todos los pagos que hayan sido realizados desde el 1 de enero del 2020, incluido el pago por el cual están haciendo el cálculo del cupo y que querrían acceder al mercado, y deben considerar si hubieron casos donde las entidades realizan la cancelación, por ejemplo, por un cierre de oficio de una carta de crédito. Esos pagos que las entidades hacen en virtud de una carta de crédito, deben considerarlas también. Si bien no accedieron directamente como empresa al mercado, las entidades sí accedieron en representación de las compañías, con lo cual deben considerarlo. Una vez hecho todo este cálculo, la diferencia es el monto disponible que tienen para transferir por pago de importaciones. A eso, el Banco Central considera un adicional de $1 millón. Es decir, que se pueden exceder en el cálculo del cupo hasta en $1 millón. Como verán, es un cálculo dinámico, porque todo el tiempo pueden estar teniendo nuevas nacionalizaciones o realizando pagos, entonces deben realizarlo diariamente o en ocasión de cada pago al exterior. ¿Podemos avanzar, Ale? Bárbaro. Ahora sí, ¿cuáles son las excepciones al cálculo de cupo? Podemos nombrar las siguientes. El pago diferido o vista de mercadería embarcada o arribada a partir del 1 de julio. Esto es lo que estuvo mencionando Fernando previamente. Son todos los despachos nuevos, por decirlo de alguna manera, a partir de julio del 2020. Se puede pagar sin tener que tener cupo disponible. Sí, lo que tienen que tener en consideración acá es que si por estos despachos acceden al mercado por la excepción, luego no pueden considerarlos para mejorar el ratio del cálculo del cupo. Y los conceptos involucrados son todos los que sean de vista o a plazo, excepto los anticipados. La siguiente excepción tiene que ver con pago de mercadería embarcada antes del 1 de julio,
que cancele una deuda comercial con una agencia oficial de crédito o una entidad financiera del exterior. Y acá sí es muy importante que poder verificar que la deuda se haya contraído con los acreedores antes del 1 de julio del 2020 y que si por algún motivo la deuda original correspondía a una empresa vinculada, este cambio de acreedor no les va a permitir el acceso para pago al exterior. Idem, la excepción anterior, si van por el punto de excepción al cálculo, este despacho no lo van a poder utilizar para mejorar el ratio del cálculo de cupo. Luego, la próxima excepción tiene que ver con personas jurídicas que tengan a su cargo la provisión de medicamentos críticos y que ingresan luego por solicitud particular por el paciente que es beneficiario de la cobertura médica. Originalmente esta excepción era para conceptos que no tuvieran registro de ingreso aduanero y se pagaba por el concepto de anticipado. Actualmente, en las últimas normas, el Banco Central hizo una pequeña modificación al texto, con lo cual permite que también se pague de forma diferido por un concepto nuevo, que es el B17. Algo más para considerar es que en el caso de medicamentos que son de uso compasivo, esos pagos anticipados se pueden pagar aún teniendo demora en CEPAINPO, pero es el único caso y dentro de la certificación de la ANMAT de la autorización debe figurar que es uso compasivo. La próxima excepción tiene que ver con pago de bienes con registro aduanero pendiente que estén vinculados al tratamiento del COVID. También se paga por el mismo concepto de anticipo que el caso anterior, pero a diferencia del anterior, no se puede contar con demora en CEPAINPO. El próximo caso de excepción son aquellos pagos anticipados de bienes de capital. Las posiciones arancelarias tienen que estar clasificadas como bienes de capital. Y lo que dice la norma es que si dentro del pago se incluyen otros bienes que no fueran o que no revistan la condición de bien de capital, por lo menos el 90% del pago, del total valor de los bienes, tiene que ser bien de capital. Y el 10% restante tiene que ser materiales que sirvan o que sean también para la construcción o la implementación del bien de capital final. El concepto que se utiliza en este caso es un concepto específico para pago anticipados de bienes de capital. Y como había mencionado antes Carolina y Luis, este anticipo puntual de bien de capital tiene 270 días para regularizarse, a diferencia de los otros anticipos. Luego, las próximas dos excepciones al cálculo de cupo son los casos de certificaciones que nombró Fernando muy a grandes rasgos. Es el caso de certificación de pago de deuda comercial contra certificación de aumento de exportaciones para el año 2021. Es válido para todos los conceptos que sean de deuda comercial, es decir, no incluye los pagos anticipados. Y el siguiente caso son el pago de deuda comercial contra certificación de ingreso y liquidación en el mercado de nuevos endeudamientos financieros con el exterior. También, como el anterior, no es válido para pagos anticipados, y algo que tienen que tener en consideración es que la deuda tiene que estar originada al 30 de junio del 2021 y por lo tanto debe estar registrada en el relevamiento de activos y pasivos externos. Luego, la norma contempla dos ampliaciones de cupo. Una es muy puntual y que tiene que ver para los pagos anticipados de bienes, para la provisión de medicamentos críticos o vinculados con la atención sanitaria, que lo que hace es, en lugar de darles un adicional de $1 millón, les da un adicional de $3 millones. Y debe ser, como ya mencioné, pago anticipado y no se debe contar con demoras en CEPAINPO. Y el próximo sí es una ampliación de cupo más general, que es el pago de bienes contra ingreso de divisas realizados a partir del 2 de octubre del 2020
por anticipos o prefinanciaciones del exterior con un plazo mínimo de 180 días. Es decir, todos los anticipos y prefinanciaciones que se hayan ingresado a partir del 2 de octubre, con un plazo mínimo de 180 días, el 50% de esos nuevos ingresos se puede pagar al exterior. Ahora, si los ingresos son a partir del 19 de marzo del 2021, también se puede pagar el restante 50% de ese valor, pero debe ser para pagar bienes de capital o bienes que califiquen como insumos necesarios para producir bienes exportables. Bueno, cualquier duda, después pueden hacer la consulta y será respondida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Delphi. Último va a exponer el representante de Quality Comex SRL, consultora que se dedica al estudio de gestión aduanera y asesoramiento en comercio internacional. Fernando García Martínez es responsable de la unidad de asesoramiento y normativa cambiaria, miembro de la Comisión de Importación y Exportación y vocal titular del Consejo General de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, miembro del clúster de energías renovables de la Cámara de Industriales de Proyectos de Ingeniería de Bienes de Capital de la Argentina. Va a exponer sobre las últimas restricciones. Fernando. Gracias, Karina. Muchísimas gracias a la Cámara. Muchísimas gracias a los compañeros de la mesa de este evento, que son los expertos del sector bancario de los principales bancos que aseguran el cumplimiento del régimen. Gracias por dejarme participar unos minutos con ustedes. Y bueno, justamente yo no provengo del sistema financiero, con lo cual el tema que voy a compartir y que es la comunicación 7327 y la 7340, no tienen una mirada del sector financiero, sino que está influenciada por el sector privado no financiero, cómo reaccionan los clientes ante determinadas normas. Nuestro estudio tiene más de 60 años en el mercado y además de ser despachante de aduana, tenemos una unidad de asesoramiento normativo, así que estas reflexiones van a estar cruzadas por este intercambio de consultas y de reflexiones con nuestros clientes. Como todo control de cambios que busca evitar la salida del ciclo económico y la sangría de reservas de un bien tan escaso como es el dólar y las otras monedas de pago internacional, y por el tema de nuestra restricción histórica permanente, las regulaciones y los procedimientos establecen restricciones. Ya los compañeros, Fernando habló sobre todo lo que eran restricciones entre empresas vinculadas, las hay de todo tipo, pero podemos anotar entre ellas la de la formación de activos externos. Bueno, a medida que las restricciones se ponen más duras porque el control aumenta, también aumenta la atención y la búsqueda de herramientas alternativas que permitan hacer acciones que el mercado de cambios impida o restringe. Desde que nacieron determinadas herramientas en el mercado bursátil, el mercado encontró una posibilidad de poder hacerse de moneda extranjera a través de transacciones en la operación con títulos valores. Y el Banco Central, que no tiene competencia ni jurisdicción en materia bursátil, porque ahí es la Comisión Nacional de Valores, la autoridad de aplicación, lo que ha intentado es limitar, establecer algunos requerimientos en la búsqueda que las operaciones con fines cambiarios que se realizan a través de contado con liquidación o el MEP tengan el menor impacto y perturbación posible en el mercado de cambios. Entonces, aquel primer antecedente en que encontramos en la 7001, allá por el mes de mayo del 2020, donde les requirió a las empresas que querían acceder al mercado de cambios que
firmaran una declaración jurada diciendo que no habían realizado operaciones MEP o contado con liqui en los últimos 30 días y un compromiso de no hacerlo en los 30 días subsiguientes de acceso al mercado. Esto después se aumentó a 90 días. Llegamos a la sanción, a la puesta en vigencia de la comunicación 7327, el 10 de julio, que dispone a partir de las operaciones a partir del 12 de julio, que esa veda de 90 más 90, de 90 hacia atrás y 90 hacia adelante de la operación a través de CCL o MEP, le incluyó una nueva condición, o sea, la amplió, incluyó dentro de esa veda el canje de títulos valores por otros activos externos. Con lo cual, en el compromiso, en las operaciones concertadas a partir del 12 de julio, el compromiso está, además de CCL y MEP y lo que era la declaración jurada hasta este momento, también comprometerse a no hacer canje de títulos valores por otros activos externos. Pero además la 7327 innova, incluyendo una nueva declaración jurada, donde debe dar la lista de las personas que ejercen control directo sobre la empresa. Y la comunicación determina que para definir quiénes son los que ejercen algún tipo de control sobre la empresa, se deben utilizar los tipos que determina el punto 1221 del Manual de Grandes Exposiciones al Crédito. Este es un manual que no tiene mucho que ver con el mercado cambiario, es un manual de uso en entidades financieras, pero lo puso como un ordenador para definir el tema de relaciones de control. Y también exige una declaración jurada nueva, donde dice que en los últimos 90 días no ha hecho entrega de fondos en moneda local o activos líquidos a personas que ejercen control sobre la empresa, salvo la entrega de fondos habituales que están destinados a la compra de activos o servicios. Después se establece una serie de excepciones, donde lo más relevante quizás sea que esta disposición no alcanza la cancelación de financiaciones en moneda extranjera, el tema de consumos con tarjetas de crédito, pero lo básico es en materia de acceso al mercado de cambio, fundamentalmente en el tema de importación de bienes, que es lo que ha perturbado más al mercado. Y lo ha perturbado porque básicamente ha establecido dos grandes dudas. El tema de las relaciones de control y un manual que no es algo que el mercado de operadores en importación y exportación utilice con frecuencia, es más de dominio de las entidades financieras, pero podemos pasar al punto siguiente. Las relaciones es aquel que tenga tenencias accionarias suficientes, 25% establece como base, pero que tenga tenencias accionarias o los votos suficientes como para poder incidir en la asamblea en aquellas decisiones donde se nombran directores o se toman decisiones importantes en cuanto al objetivo de la empresa. Pero no solamente habla de las relaciones directas de tenencias accionarias o de votos suficientes en una asamblea, también habla de relaciones de control indirecta, aquel que no teniendo tenencias accionarias suficientes puede, mediante acuerdos e instrumentos de distinta naturaleza, poder incidir
en las asambleas y en la conducta de la sociedad. El tema es ejercer control sobre la voluntad de la sociedad. Y esas... Hola Lucas, buen día. Esos controles directos o sí, Lucas, ¿me escuchás? El manual los derrama en una cantidad enorme de situaciones, tener cantidad de directores entre la sociedad que requiere el acceso al mercado y la que ejerce control, directores que tengan presencia suficiente como para poder ejercer la voluntad de la empresa. Obviamente incluye también a las empresas matrices y sus sucursales. Llega hasta las personas que son controladas por las personas que ejercen control. Bueno, en definitiva, todo aquel que por determinadas circunstancias de control directo o indirecto pueda influir en la voluntad y en la acción de la empresa. Esas personas, si reciben montos de dinero en moneda local u otros activos, tienen que dar una declaración jurada de que en los últimos 90 días y en los 90 días siguientes no van, ni han hecho ni van a hacer operaciones de contado con liqui. Con lo cual tenemos una primera conclusión, que es, si la empresa va a hacer entrega a personas que de alguna manera tienen alguna relación de control sobre ellas, van a hacer entrega de fondos locales o activos líquidos y saben que esas empresas, que esas personas han hecho operaciones de contado con liqui en los últimos 90 días, claramente ya no pueden entregar esos fondos. Si los entregan, tienen que contar con esa declaración jurada de la empresa, de la persona que lo recibe. Pero también se ha generado una suerte de pánico de cuáles eran los fondos no habituales distintos a la compra de bienes y servicios. Y indudablemente el mayor miedo estaba en el tema de las remuneraciones. Porque esta es una norma que obviamente toca a todos, desde la empresa PYME hasta la empresa de capital internacional. En la empresa PYME, además, con la distinción de que son muchos los casos donde hay una identidad en la persona física que puede ser integrante del órgano del gobierno, puede ser director, presidente y a su vez ser controlante. Pero después están las empresas de capital internacional donde se encuentran con todo ese menú de situaciones que establece el manual, pero digamos que una preocupación estaba en el tema de las remuneraciones, quizá porque las remuneraciones en el manual de balance de pago del Fondo Monetario y en los códigos de concepto cambiario, la remuneración no aparece como servicio, sino aparece como ingreso primario y secundario vinculado con las rentas, quizá por la forma en que actúan determinadas empresas con sus directores que facturan, es o no es servicio, es renta. El otro gran rubro, indudablemente, era las entregas de moneda local para cancelar dividendos ya devengados. Nosotros, con nuestros clientes, que obviamente nos han hecho enorme cantidad de consultas sobre el tema, consideramos que las remuneraciones forman parte de la operación habitual. Consideramos que un director que factura su honorario por la tarea que cumple es un servicio. Es nuestra opinión. Consideramos que obviamente entregar sumas por dividendos devengados en moneda local y en el mercado o anticipos a cuenta de dividendos está alcanzado por lo que no quiere la norma, y pensamos, por lo amplio del
del manual de exposiciones al riesgo de crédito que cuando la empresa tiene dudas busque el consejo legal. Por supuesto, consulte con su banco, son la institución de confianza, pero los bancos tampoco tienen todas las respuestas sobre la documentación y las situaciones internas de la compañía. Los bancos van a observar que se cumplan, obviamente, con las declaraciones juradas. De todas maneras, la comunicación tiene un párrafo final donde, más allá de las declaraciones juradas, las mismas deben estar sentadas sobre elementos que puedan determinar las cosas que se firman y que si resultan insuficientes en situaciones que pueden prestarse a duda, puede llegar a existir el convencimiento de que el control existe y que se entregaron local que estaban por los requerimientos de la comunicación. En suma, es claro que la 7327 lo que busca es evitar que a través de quit y de personas distintas a la sociedad, que sean intermediarias, se triangule en el mercado de títulos valores, y eso es lo que hay que saber. Si vamos a entregar fondos en moneda local que no son habituales, nos tenemos que cuidar que la persona que los recibe no haya hecho ni haga contado con liquidación o MEP, porque de alguna manera el efecto rebote va a ser sobre la empresa y la imposibilidad de acceso al mercado de cambios. Es absolutamente así, y cuando las organizaciones son muy grandes y las situaciones abarcan todo el ancho de lo que prevé el manual de grandes exposiciones al riesgo de crédito, nuestra sugerencia es que se consulte caso por caso y se busque consejo legal. Esto en cuanto a la 7327, que sin duda ha sido desde la 7030 en mayo del 2020, consideramos que la medida que ha tomado el Banco Central, que ha impulsado la mayor cantidad de dudas, de interpretaciones. La 7340, que es la otra comunicación que quería comentar, lo que básicamente establece que a partir del 13 de agosto, las operaciones de compraventa de títulos con liquidación en moneda extranjera, debe hacerse esa liquidación en cuentas locales a nombre del titular o contra cable de transferencia a cuentas del titular en cuentas del exterior. En realidad, aquí lo que se está limitando es obviamente la utilización de cuentas puente o cuentas custodia. Y bueno, creo que he cumplido con mi tiempo y con certeza que todas estas dudas que están planteadas en el mercado es mucho más procedente que mis compañeros de mesa como expertos puedan ilustrarnos cuál es la posición de cada institución ante las preguntas que puedan realizarse. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Tengo una pregunta. Fui viendo en el chat y en forma interna también me estuvieron mandando para Delfina. El plazo de 90 días corridos para demostrar el ingreso de bienes en tiempo anticipado es muy corto, muchas veces no alcanza. ¿Podrán los bancos pedir al Banco Central que le amplíe ese plazo? Sí, Cari, la realidad es que esto ya se consultó al Banco Central en
en el cepo anterior el plazo considerado era de 365 días, hoy actualmente tiene 90, al igual que un pago a la vista, pero la realidad es que el Banco Central todavía no nos dio una respuesta favorable, pero sí está elevado desde las instituciones. Buenísimo. Para el HTC, Fernando, perdón. En el caso de la comunicación A7348, de nuevos endeudamientos para cancelar deuda con compañía vinculada, ¿ese endeudamiento puede hacerse directo con una compañía vinculada o tiene que hacerse con un banco tercero independiente? En realidad están las dos posibilidades. Hoy por hoy vos tenés acceso al mercado de cambio para nuevos préstamos financieros tomados con empresas vinculadas, cancelar, o sea, ir amortizando el capital y los intereses. Por lo tanto, acá el tema central es que el endeudamiento tiene que ser cross-border, ¿sí? Es decir, te lo tiene que otorgar una entidad financiera o un tercero en el exterior directamente, o tenés que tener onboardeada, como decimos nosotros, a la empresa afuera. Y lo que es importante es, en primer lugar, el tema del cupo, que es hasta 5 millones de dólares, respetar la vida promedio del préstamo. La fórmula de vida promedio es muy sencilla como para calcular la amortización. Y por el otro lado, que una vez que esté ingresado ese endeudamiento, tenés 5 días para poder aplicarlo a el pago de esa deuda comercial, ¿sí? Para el cual lo quieras utilizar. Ante lo cual, y me agranda un poquito la pregunta, ¿no? Es qué cautela o qué tan prudente debería ser, y por lo menos ver con la entidad financiera a partir de la cual voy a aplicar esta certificación, que esté en orden el legajo por el cual voy a pedir el acceso al mercado de cambios, ¿sí? Porque después el periodo es muy cortito, y esos 5 días son regulatorios. Entonces, antes las empresas habitualmente lo que hacen es negociar en paralelo, ¿no? O sea, por un lado conseguirse el financiamiento con el exterior, y por el otro lado ver ya con la entidad financiera el tema de el legajo para el acceso a cancelar la deuda. Muchísimas gracias, Perdón, Fernando. sí, perdón, ¿puedo aclarar una consulta? Mi duda es si yo, como compañía hoy acá local, yo el préstamo me lo puedo tomar de mi compañía, o sea, de mi casa matriz en el exterior, o tengo que buscar a un banco en el exterior. Vos, por lo que entiendo que me decís es que podría casa matriz darme un préstamo acá y no pedirle a un banco del exterior. Esa es mi Sí, consulta. el tema es que le haga sentido a tu casa matriz darte ese financiamiento, ¿no? En línea Sí, con la historia que tenemos. Hoy por hoy, si vos obtenés ese financiamiento, lo que lográs es que cancelás deuda que hoy requiere consulta previa del Banco Central, y hoy claro, tendrías marco regulatorio como para ir amortizando ese préstamo con la casa matriz. Siempre sé claro. muy cauteloso en el mensaje que le das a tu casa matriz sobre cuál es el marco regulatorio argentino y la volatilidad que tiene, ¿no? Más que nada para no complejizar tu vida en la empresa, pero... Sí, 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 eh, sí. ¿ok? No, te entiendo, es por un tema impositivo, porque justamente te Perfecto. permite deducir todas las Lisandro, tenemos muchas preguntas. En Perdón, todo dale, sí. caso, contactate con la cámara y te ponemos en contacto después con los expositores. Bueno, gracias, gracias. Un placer, ¿eh? Y una pregunta, Luis, que cuenten cómo es el régimen de pago de deudas viejas. Por ejemplo, pago de importaciones de bienes y servicios en operaciones anteriores al cepo actual. ¿Podrías sucintamente respondernos? Luis Santander. Punto, Karina. Tuvimos en octubre del año pasado todos los bancos muchos sumarios iniciados por Banco Central por pagar deuda vencida e impaga, ¿no es cierto? Si bien la normativa cambiaria no dice nada, todos los bancos sufrimos que en los días anteriores a las elecciones del año 2019 y días posteriores, sufrimos la llegada de muchos presumarios cambiarios por pagar deuda vencida impaga. Para lo cual, todos los bancos, presionados por el Banco Central de no pagar deuda anterior a las restricciones cambiarias, tomamos cada uno una visión, un criterio, una política para poder ordenar ese tema que el Banco Central nos estaba pidiendo. Por lo tanto, muchos bancos, por ejemplo nosotros, no pagábamos deuda vencida impaga mayor a un año. ¿eh?
Eso ya nos flexibilizamos y estamos pagando a partir del 1 de septiembre del 2019, ¿no es cierto? Que ya estaba la cepa IRPO, con certificaciones contables, con el balance, con la factura, con todo declarado para poder hacer ese pago y de esa manera no tener problemas con Banco Central. Muchísimas gracias, Luis. Ale, ¿podemos hacer alguna pregunta más o estamos ya pasados? O si hay alguna pregunta más, por supuesto. Si le pudiera hacer a Delfina, ¿cómo está manejando el banco ACBC los casos de potenciales fraudes y el importador envía el anticipo y no le embarca la mercadería? ¿Permiten que se acredite la intimación de cobro hecha por abogados? Hay muchos casos de este tipo. Sí, ya sea por fraude, por sustitución de identidad, porque hayan robado datos o por incumplimiento por parte del proveedor del embarque de la mercadería. Hoy actualmente el Banco Central prevé 2 situaciones para poner una operación como deudor moroso para poder extenderle el plazo. La realidad es que hoy, así como así, de una no se puede hacer el cese del seguimiento. Precisamos primero extender el plazo, que hay 2 situaciones que se pueden contemplar. La primera es que la operación se encontrara bajo una póliza de seguro de crédito a la exportación o que el importador haya contratado una agencia de recupero, que sea nacional o extranjera, siempre y cuando el monto deudado sea por hasta el equivalente a $100.000. O la segunda situación es que se haya iniciado una demanda judicial y se deberá acreditar la escritura, el escrito firmado por el juzgado interviniente. Y eso encima tiene que estar consularizado o apostillado respectivamente. Lo que los bancos pueden hacer en estas situaciones es otorgar hasta 5 prórrogas de 180 días y luego, o sea, cuando termina cada prórroga se hace un análisis de si sigue la situación y después de la 5ª prórroga se puede otorgar el cese del seguimiento. Pero esto está encuadrado ya con un tema de tener un seguro, una póliza o tener acciones judiciales. O sea, no, el tenor que tiene para poder después llegar finalmente a un cese de seguimiento tiene que cumplir con esto. Perfecto, gracias, Delfina. De nada. Luis, hago una pregunta muy concreta. A diferencia del cepo anterior, en este se iniciaron más acciones judiciales para poder acceder al mercado de cambio. ¿Cómo han visto este tema los bancos? No sé si algún otro banco quiere también participar. Nosotros, ahí Karina, el cepo anterior había muchos amparos, porque no había sido modificado todavía la ley de amparo. Entonces, cuando no salía la famosa DEJAI, hacían amparos y aunque los amparos judiciales hemos pagado mucho. Pero en estas nuevas restricciones cambiarias, la ley de amparo cambió. Entonces, los amparos judiciales son suspensivos. Entonces, tienen apelación hasta tanto se determine la causa de fondo. Entonces, ya en este caso, con relación al cepo anterior, hemos recibido muchas actuaciones, amparos, pero las mismas tienen carácter suspensivos. Y hemos pagado, pero en mucho menos cantidad que en el cepo anterior. Sí, seguro. Perfecto. Ale, ¿me permitís la última pregunta al banco HSBC? Sí, claro, Cari. Bueno, y cerramos mismo. Sí, no, por favor, cerramos. Las importaciones, compras al exterior por el régimen de courier. Recomendaciones cuando uno quiere comprar productos de web en China, sobre todo por régimen de seguimiento. Limitaciones para pagar, ¿hay algunas? No, a ver, quizás acá está la memoria del régimen de courier de lo que pasó con el cepo anterior, ¿sí? Que había una cantidad exorbitante de operaciones de courier y en su momento las entidades financieras tuvimos que poner ciertos límites. Hoy no tenés limitación, lo que tienen que tener en cuenta es algo que también Carolina y el doctor Di Marco mencionaron, que es que
tengan presente, por favor, que todas las transacciones de comercio internacional se tienen que pagar y se tienen que cancelar con acceso al mercado único libre de cambios, ¿sí? Más que nada porque estamos mencionando plataformas de venta online, pero en realidad lo que es la operatoria por courier no tiene seguimiento en CEPAINPO, ¿sí? Los bancos afectamos de alguna manera el despacho que genera la operatoria de courier, pero están operando sin problema hoy por hoy. Siempre tengan en cuenta cuando damos este tipo de apreciaciones que el mercado de cambios es volátil, ¿sí? Hoy estamos sin problemas en ese sentido, o sea, fluye. Perfecto. Muchísimas gracias. Ale, ¿querés ir cerrando? Realmente yo les quiero agradecer a todos los exponentes, Fernando, los dos Fernandos, Delfina, Luis, Carolina, fue realmente un placer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos. Fui recibiendo muchos buenos comentarios en privado mientras iban exponiendo. Aprovechamos para contarles que todas las exposiciones y webinars más importantes que se hacen en el marco de la Cámara se suben a nuestro YouTube channel, así que en los próximos días va a estar allí, porque bueno, algunos tuvieron problemas con la conexión y se cayó, entonces me decían, bueno, me perdí alguna partecita. Pero bueno, lo vamos a compartir allí. Así que bueno, muchas gracias a todos de parte de la Cámara Argentino-China y bueno, y la seguiremos con este tema porque constantemente se está actualizando. Hasta la próxima. Chao, gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, un gusto. Hasta luego. Ale, ¿querés sacar una foto a todos los expositores juntos? Ya la hice. Ah, perfecto. Sí, yo después, espera que voy a apretar una... Espera.